Hola, muy buenas, muy buen viernes 26 de enero. Chicos, pues vamos a continuar con nuestras clases. Vamos a comenzar con estadística. Recuerden que la semana pasada estuvimos viendo la definición de estadística, vimos los tipos de estadística que tenemos y, y vimos conceptos básicos como población, muestra, variable, etcétera. Hoy vamos a continuar, vamos a volver a retomar un poquito de lo que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial para que ustedes puedan este, comprender un poquito más este tema y, y vamos a empezar a explicar temas de precisamente de tablas de frecuencia, cómo empezar a organizar los datos, ¿no? Entonces, vamos a compartir pantalla de una vez para que podamos entrar en materia. Ok. Entonces, recordando que la estadística, chicos, pues es la ciencia, recuérdate, que nos va a enseñar cómo, desde cómo recolectar, cómo obtener los datos, recolectar los datos de una población que queramos estudiar, que acuérdate que te fue muy enfático en ese tema, que sea objeto de estudio y que sea objeto de estudio, sea personas, animales, instituciones, siempre y cuando, acuérdate, el tema tiene que tener un objeto de estudio, es decir, que pueda estudiarse, ¿verdad? Y entonces la recolectamos, luego es organizarla, es luego analizarla, interpretarla y explicarla para poder tomar decisiones, que es para lo que nos sirve la estadística. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que había dos, que era la descriptiva y la inferencial? Vamos a ver un poquito más a fondo. Te había dicho que la descriptiva, pues básicamente para que no te confundas mucho, es descriptiva. Tengo una serie de una población que voy a analizar, la voy a estudiar y voy a describirla y se acabó. No voy a describir qué está pasando después de haber hecho ese análisis estadístico. Y la inferencial ya vamos a poder trabajar con las distintas variables que tenemos de esa población y empezar a experimentar con ellas, ¿no? Que es lo que te comenté la clase pasada. Entonces, como podemos ver en pantalla, pues la estadística descriptiva es la parte de la estadística que trata del análisis, la representación de todos los datos. Entonces, para ello vamos a usar las medidas de tendencia central, como la media, la mediana, la moda, las medidas de desviación estándar, que entre la desviación, que medidas de dispersión, perdón, que es la desviación estándar, la varianza, etcétera. Se hacen a través de representaciones gráficas y el propósito es la utilización de medidas, lo que yo te decía, para describir datos obtenidos y análisis de los datos. ¿Cómo lo aplicamos? Pues resultado de encuestas, resultados deportivos y porcentajes. Por eso te decía que la descriptiva lo que nos va a permitir es hacer un total análisis de esa población que vamos a analizar y dar los resultados, ¿no? Te digo, al final es eso, describir qué obtuvimos de esa recolección de datos después de haber sido analizados. Hasta ahí, ¿no? Entonces, la descriptiva, hasta ahí llegamos. Luego viene la inferencial, que es la parte de la estadística por medio del cual se deduce información o relaciones entre variables, características, relación entre variables, generalización a partir de una muestra, utilización de la probabilidad, obtener relaciones entre variables, deducir información, y ese es su propósito y situaciones de aplicación, predicciones y pronósticos, relaciones entre variables. Lo que yo te decía, en la inferencial, y ojo con esto, la primera parte del programa vamos a aprender a hacer las tablas de frecuencias, que es lo que vamos a ver ahorita en conceptos, que tú ya tienes videos en la plataforma para ir trabajando con ellos. Y, y entonces tú vas a poder trabajar con estos videos y vas a poder empezar a generar tus tablas de frecuencia y analizar datos, ¿no? Entonces, es bien interesante, les vuelvo a repetir, esto de la estadística es muy padre, ¿no? Estaba viendo una serie de televisión y en cada inicio de episodio, muy interesante, aparece un dato estadístico, ¿no? Sí, la serie está enfocada al 100% a un tema pues, ¿cómo llamarlo? Tiene que ver con temas de pareja, tiene que ver con temas de agotamiento,
de aburrimiento en la pareja y buscan diferentes, pues, formas ¿cómo llamarlo? De avivar el fuego íntimo entre las parejas, ¿no? La serie muestra que muchas veces tomamos decisiones equivocadas y se plantean cómo no aburrirse de tu pareja y haciendo cosas que no se deben, ¿no? Al final del día, de eso trata la serie, pero lo que me gusta, y te doy ese contexto, porque en cada inicio de episodio lanzan un dato estadístico. Por ejemplo, está comprobado que el 60% de las mujeres son infieles, mientras que el 40% de los hombres son infieles. Es un dato interesante, es un dato estadístico muy interesante, descriptivo, ¿no? Porque generalmente nos dicen, no, ¿quiénes son los infieles? Los hombres, ¿no? Y no, en realidad lo que estamos estudiando y viendo en este momento es que realmente hoy por hoy, esos datos son recientes, la mujer tiende a ser más y mucho más infiel que el hombre, ¿no? Eso es muy, muy, muy interesante entenderlo. Como también entender lo siguiente, que los hombres son los que buscan más relaciones de tipo homosexual que las mujeres, ¿no? Que sí que el hombre está, ahí nos muestra un tema que nos permite analizar esa estadística. Por eso te platico esto, porque ese análisis de esa estadística nos arroja que como resultado los hombres buscan tener más relaciones homosexuales. Y, y obviamente eso arroja que hay un problema muy serio entre la relación hombre y mujer, ¿no? Esa es una verdad y habrá que analizar y interpretarlo, ¿no? Por eso te dije desde la clase pasada, yo amo la estadística porque nos permite interpretar nuestro entorno, nuestro mundo a través del estudio de una población. Entonces, te decía, acuérdate, la descriptiva es eso, nada más. La inferencial nos permite jugar con relaciones entre variables, ¿no? Entonces, ya acuérdate que tenemos variables cuantitativas y cualitativas, que ya vimos la clase pasada, ¿no? Entonces, ¿en qué momento, quiero que entiendas esto, en qué momento del curso arrancamos, hacemos el cambio de descriptiva a estadística? En el momento que empecemos a ver probabilidad. La descriptiva es cómo hago mi tabla de frecuencia, que es en lo que andamos en estos días, cómo calculo las medidas de tendencia central, la media, la mediana y la moda, que es lo que vamos a ver más adelante, cómo calculo las medidas de dispersión, la varianza, la desviación estándar, etcétera, ¿no? Entonces, cuando acabamos de ver esos tres grandes temas, tablas de frecuencia, medidas de tendencia central y medidas de dispersión, en ese momento haremos el cambio a probabilidad. Y en ese, cuando suceda eso, estamos pasando de descriptiva a inferencial, ¿sale? ¿Por qué? Porque ya te dije que la inferencial nos va a permitir jugar con las variables. Ya sabes cuáles son las variables cualitativas y cuantitativas, las vimos la clase pasada. Entonces, vamos a poder buscar qué relación hay entre una con otra, ¿no? Por ejemplo, hablando de la empresa, ¿no? ¿Qué relación habría si, eh, si todos los lunes por la mañana ofrezco un desayuno? Vamos a pensar que yo soy el dueño de una empresa, ofrezco un desayuno a todos mis empleados para que inicien la semana con fuerza y lleguen puntualmente el lunes, se alimenten, tengan un momento de compañerismo y luego ir a su trabajo. Entonces la relación es ahí. Productividad, ver contra ¿cómo llamarlo? Como una atención, un motivador, ¿no? Entonces hay una relación en la que yo estoy motivando a mis empleados, es una variable, y la variable de que obtenga yo, qué resultados puedo obtener de esa motivación en las personas para ver mejor en su productividad. Entonces es motivación contra productividad, ¿ves? Ahí te estoy estudiando. ¿Y cuáles? Y son dos variables. ¿Y y quién es el grupo de estudio? Pues el personal que trabajará para mí. Entonces, eso ya podemos jugar en inferencial, ¿lo ves? Podemos obtener pronósticos, hacer predicciones en base a eso y entender qué relación hay entre ser productivo y que yo te ponga un motivador como desayunar temprano e ir a llegar temprano el lunes y iniciar así la semana. Eso está muy, 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 muy padre, ¿no? Entonces, a mí me encanta eso. Entonces, como puedes ver, te quise dar un panorama mucho más amplio para que tú puedas entender en qué momento vamos a hacer el cambio
de la estadística descriptiva nos vamos a ir a la inferencial. Acuérdate, el cambio lo vamos a hacer cuando entremos a probabilidad. Cuando yo te empiezo a hablar de probabilidad, ya estamos en estadística inferencial. Todo lo que veamos hoy, las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, perdón, todos esos son temas de descriptiva y solamente nos van a arrojar resultados de un análisis que tenemos para dar una interpretación a algo, ¿sale? Entonces aquí ya lo vemos en esta grafiquita que te pongo, estadística básica, diseño de experimentos, las descriptivas, ya lo vimos, tipos de variables, tablas y gráficas, medidas de posición central y de dispersión, que es lo que yo te decía, y la estadística inferencial ya vamos a ver estimación puntual por intervalos, que es básicamente probabilidad, y todo lo que tiene que ver con hipótesis, con métodos paramétricos y no paramétricos, y todas esas que te estudian ANOVA, correlación Pearson, regresión lineal, chi cuadrada, correlación Spearman y tablas de contingencia, tienen que ver con temas de prueba de hipótesis, ¿no? Entonces, por eso te decía, en la descriptiva solo graficamos, solo analizamos, interpretamos y explicamos. En la inferencial tomo variables y juego con ellas, como te decía, experimento con ellas para ver qué resultados tenemos, ¿sale? Es súper apasionante esto. Y te lo vuelvo a decir porque te lo puse ahorita a nivel empresa, pero te lo puedo poner en cualquier nivel familiar. Bueno, hasta si le vas a, si te gusta jugar con alguien, le apuestes a los deportes sin ningún problema, ¿no? Entonces, esto ya lo dijimos. Ok, entonces dentro de la estadística descriptiva, que ahí está, que ya lo vamos a platicar, vamos a manejar gráficos estadísticos. Se denominan gráficos aquellas imágenes que combinando la utilización de sombreado, colores, puntos, líneas, símbolos, número, texto y un sistema de referencia coordenadas permiten presentar información cuantitativa y cualitativa. Entonces, tú ya lo sabes, lo has visto mucho en Excel, en PowerPoint, ¿no? Este tema de trabajar con imágenes podemos manejar a través de sombreados, colores, líneas, símbolos, bloques, lo que sean. ¿Para qué nos sí, permite representar información? Que es lo que decimos. Acuérdate que estamos en estadística descriptiva porque estamos tomando esos datos que hemos recolectado, los hemos plasmado en una tabla de frecuencia y hemos analizado esa tabla de frecuencia y vamos a graficar esos resultados, ¿sale? Entonces, ¿para qué nos sirven estos? Pueden servir como sustitutos a las tablas. Claro que sí, porque cuando tú aprendas a hacer tablas de frecuencia vas a ver que si tú llegas con tu jefe, ¿no? Pues, híjole, cuando vea la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada, pues va a decir, ah, caray, como que probablemente no lo pueda ver, no lo pueda entender. En cambio, si tú esa información que está en las tablas, la graficas a través de gráficos, pues ya no existe, ¿no? Ya se va a ver ahí un entendimiento más claro, ¿no? Se constituyen por sí mismo una poderosa herramienta, lo que te decía yo, para el análisis de datos. En ocasión los gráficos suelen ser el medio más efectivo, no solo para describir y resumir la información, sino también para analizarla, que es lo que te comentaba. Entonces, mira, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Diagrama de barras. Si te das cuenta, acá dice frecuencia absoluta acumulada, que es lo que vas a aprender a hacer con las tablas de frecuencia. Pero no lo mismo mostrar una tabla que para la gente puede ser confusa, pero a lo mejor para ti no, porque tú la hiciste, ¿no? Pero ¿qué tal en una gráfica, no? Se ve muy padre, igual la frecuencia. En este caso es número de hijos del lado izquierdo y del lado derecho tenemos un histograma con frecuencia y pesos, ¿no? Entonces, uno por un lado es una diagrama de barras y por otro lado tenemos un histograma que manejamos en líneas, colores, bloques, ¿no? Para poder mostrar una información. Está también el polígono de frecuencias, pues, que tú lo conoces, ¿no? Que es el de la izquierda. Y está el diagrama de sectores, que es el círculo con forma de, se va partiendo como si fuera un pastelito, ¿no? Están los pictogramas, que son de este lado, ya con una imagen más visual de lo que estamos hablando, de a lo mejor de focos o ampolletas en el supermercado, ponemos literalmente foco. Y obviamente la gráfica de líneas, que tú la tienes ahí, la línea azul representa mujeres y la línea rosa a varones. ¿Sabes? Ok,
La información contenida en las tablas de frecuencia resulta más accesible y fácil de interpretar si se representan por medio de gráficos estadísticos. Justamente me adelanté un poquito a esta lámina, ¿no? Todos los gráficos estadísticos, la gráfica de líneas, los pictogramas, el diagrama de sectores, el polígono de frecuencias, el histograma, el diagrama de barras, son para resumir las tablas de frecuencia que tenemos que construir en estadística, ¿no? Al momento de recolectar los datos, ¿no? Entonces es mucho más fácil que tú hagas tu tabla de frecuencias y luego la plasmes en un gráfico, ¿no? Pero vamos a definir qué es una tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencias es un formato tabular en la que se organizan los datos en clases, es decir, en grupo de valores que describen una característica de los datos y muestra el número de observaciones del conjunto de datos que caen en cada una de las clases. Eh, Mira, déjame mencionarte algo importante que tú vas a ver en el video, porque te pongo en el video que está en las plataformas. Te puse dos videos, porque hay dos formas de construir tablas de frecuencias. Una que le llamamos tabla de frecuencia simple y la tabla de frecuencia en intervalos, que es lo que está diciendo esta definición de abajo, es decir, en valores, en clases, ¿no? Se le llama intervalos o clases, como le quieras llamar. Pero puedes construir dos tipos de tablas de frecuencia, una simple y otra por intervalos o clases, ¿sale? Las dos son correctas, es como tú quieras utilizarla, como tú te sientas más a gusto, porque a través de ambas, la tabla de frecuencia, la idea, para que la tengamos, es que esa tabla de frecuencia no solamente la grafiquemos en un gráfico estadístico, sino que podamos nosotros calcular la media, la mediana y la moda, que son temas que vamos a ver el siguiente viernes, y las tablas y las medidas de dispersión, la varianza, la desviación estándar, ¿sale? Para poder entender las medidas centrales, lo que hacen es analizar desde el promedio, desde el dato promedio, desde la media, ¿no? ¿Qué tan cerca está esos datos de la media, de lo que estamos analizando la población? Tenemos una media, ¿no? Y de esa media vamos a calcular todos los datos que tenemos, cuántos están cercanos a esa, ¿no? Pues son medidas de tendencia central. Y las de dispersión es al revés, tenemos nuestra media y vamos a ver qué tan lejos o qué de los datos que tenemos se alejan de nuestro promedio, ¿no? Entonces, pero para poder calcular eso, necesitamos generar la tabla de frecuencias, ¿ok? Y la tabla de frecuencias, ya sea en un método sencillo o un método por intervalos, podemos calcularle las dos medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Pero si haces por clases, por intervalos, vas a tener que usar una metodología más avanzada, es todo, ¿no? Porque no es lo mismo tomar los datos de una tabla de frecuencia simple a una en intervalos. Aquí sí vamos a manejar fórmulas, aquí las medidas van a tener fórmulas. Y acá se sacan más sencillas, parecidas, pero más sencillas, ¿sale? Entonces, dentro de la tabla de frecuencia vamos a encontrarnos en primer lugar, un concepto que se llama la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es el número de veces que aparece un valor en los datos obtenidos. En nuestro ejemplo, la frecuencia absoluta indica el número de familias que tienen esa cantidad de hijos, ¿no? Entonces, tenemos la X, pues vienen siendo los datos, y la F, pues la frecuencia, ¿no? Entonces, en nuestro ejemplo, la gráfica indica el número de familias que tienen esta cantidad de hijos, número total de datos, N, ¿no? Eso es lo que representa la N, ¿no? Entonces, hay 4 familias que tienen, hay 0 familias que tienen 4 hijos, ¿no? Así, entonces vamos haciendo la relación entre las veces que aparece ese dato, ¿no? Luego lo vamos a ver. La frecuencia absoluta acumulada indica cuántos elementos de la lista son datos menores o iguales a un valor dado, ¿no? Es la suma de las frecuencias absolutas desde la primera fila hasta la fila elegida. Es difícil explicártelo así, ¿no? Porque por eso no me detengo mucho, porque necesito que veas el video
que lo vayas trabajando tú de la mano, ¿no? Entonces, es importante que tú puedas eh, manejarlo. Por ejemplo, te voy a repetir. Aquí el número de veces que aparece cero, aquí estamos hablando de la frecuencia absoluta indica el número de familias que tienen esa cantidad de hijos, ¿no? Entonces, hubo familias que mencionaron 4 veces que cero, ¿sale? Es decir, que solo no tienen hijos. Hubo familias que mencionaron que tuvieron un hijo 9 veces, que tienen 2 hijos, 12, que tienen y así, ¿sale? Entonces, es importante que podamos pues, interpretar eso, pero ya con los ejercicios que vas a hacer, lo vas a entender de mejor manera, ¿no? Porque si ahorita yo te explico esto aquí, probablemente te haga bolas, pero ya con el video no. Pero la frecuencia acumulada exactamente es la suma total, como dice aquí, de las frecuencias absolutas desde la primera fila hasta la fila elegida. También encontramos una frecuencia relativa, ¿no? Frecuencia acumulada, que es lo que yo te decía. Estas tablas tú las vas a aprender a hacer con los videos, ¿no? Y así se ve una tabla de frecuencia. Lo que sí es que las X son los datos, tú vas a calcular la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta, acumulada, ¿sale? Eso es lo que vamos a hacer. Y luego ya lo vamos a graficar, ¿no? Ahorita no vamos a ver las medidas de tendencia central, pero tú ya de esta forma puedes empezar a trabajar teniendo estos conceptos, ¿no? Muy gráficos de lo que es. Entonces, con la estadística descriptiva, usamos gráficos estadísticos para plasmar lo que tienen las tablas de frecuencia, para poder poner en estos gráficos que ves en pantalla, esto que ves aquí. Esto, ¿sale? Entonces, pues por eso te digo, ¿no? Al final del día, si tú ves lo que está en la tabla de frecuencia, es bien difícil. Tú lo vas a aprender a hacer con los videos que te puse, lo vas a empezar a graficar ahí en tu casita, y entonces ya vas a poder, cuando construyas esta tabla de frecuencias, ya te vas a poder ir acá sin ningún problema y graficar con estas barras y dar un análisis e interpretación de esos datos. Como te decía, la semana que viene vamos a platicar más sobre qué son las medidas de tendencia central, la media, la mediana y la moda, ¿no? Y cómo se calculan igual, ¿no? Rango, varianza, desviación típica o estándar, coeficiente de variación, ¿no? Que son las de dispersión. Esas las vamos a ver la siguiente semana, ¿no? Incluso aquí tengo los ejercicios aquí, pero ya los ejercicios tú los tienes allá, ¿vale? Entonces, pues recuerda que es muy importante que podamos entender perfectamente la estadística, para qué nos sirve y cuáles son, al final del día, sus funciones, ¿no? Entonces, espero que puedan estar adelantando sus trabajos, no se me tarden, porque luego al final del día es complicado ponerse al corriente, ¿no? Y en estadística, ciertamente no te estoy saturando de ejercicios, pero sí hay ejercicios que hay que hacer que te pueden llevar un tiempo, ¿sale? Hasta luego, chicos de estadística. Ya saben, cualquier duda que me quieran hacer llegar en mi WhatsApp, me pueden escribir en la plataforma, y espero que adelanten sus trabajos, ¿vale? Entonces, vámonos a trabajar ahora con el tema con los chicos de economía, ¿no? Que estuvimos viendo el tema del concepto y todo esto de economía, y vimos pues, que igual conceptos básicos de la economía, y hoy vamos a empezar a platicar sobre qué problema resuelve la economía, ¿no? Entonces, para eso vamos a definir qué es un problema económico, ¿no? El problema económico lo vamos a decir, lo vamos a definir de la siguiente manera. Un problema es económico cuando trata cómo asignar los recursos escasos entre usos alternativos. La economía es entonces un problema de elección. Hay que elegir la mejor combinación para sacar el mejor provecho a los limitados recursos, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Eh, Acuérdate, la economía es la ciencia que va a estudiar
todas las necesidades que tiene una sociedad, todas las necesidades que tiene una sociedad, y cómo las va a satisfacer. Ese es el punto, ¿no? Voy a estudiar qué necesidades tiene una sociedad y cómo voy a satisfacer esas necesidades, ¿sale? Entonces, y la clave que yo te dije, sí estudia la economía cómo satisfacer esas necesidades, pero, este, pero a través de recursos que son limitados, ¿no? Con una sociedad que tiene recursos limitados y que esta misma sociedad tiene deseos y necesidades ilimitadas, ¿no? Por eso es que tú ves que las empresas, el marketing, ¿no? Se dedican a generar, a buscar, interpretar las necesidades. O hay un error que siempre les digo a mis chicos del marketing que les doy clase, es que la gente cree o piensa que el marketing es el encargado de generar necesidades y no. Lo que hace el marketing es aprovecharse de la psicología, de la sociología, de la antropología para entender al hombre, ¿no? Entonces lo entiende y analiza qué necesidades tiene y qué, y las interpreta. Estoy con los chicos de estadística, hablando de estadística de datos, ¿no? Entonces, lo que hace es eso, el marketing toma esta serie de datos de un grupo de personas, los analiza, los interpreta y empieza a ver qué necesidades eh, tienen más anhelo cubrir los seres humanos, ¿no? Entonces, lo único que hace el marketing es decir, ah, ok, esta necesidad. Y el marketing, por supuesto, que se apropia y se apodera de una manera increíble de, de las, eh, de los problemas emocionales que tenemos, ¿sale? ¿Por qué? Porque de eso vivo, ¿no? Si yo sé que existe el dolor, que existe la soledad, que existe la baja autoestima, que existe la falta de perdón, ¿no? Entonces, todo eso genera emociones y que toda la empresa, todas las empresas de todos los sectores están, ¿no? Por eso trabajan con la psicología. Eh, es bien interesante notar que, por ejemplo, yo tenía una amiga que era que psicóloga organizacional. Entonces ella me explicaba, mira, Sergio, cuando estás muy deprimido, tienes que comer dulces. Yo, ¿por qué? Ah, pues porque el dulce le ayuda a tu cuerpo a sentirse mejor. Ah, bueno. Entonces, pues cómprate un chocolatito, cosas así. Y me decía, y cuando estés muy aburrido, no deprimido, aburrido, ¿no? No sé qué hacer, cómprate algo salado y te va a poner de buenas. Entonces, si estaba deprimido, un dulce. Si estoy aburrido, salado. Qué interesante, ¿no? Entonces, al final, por eso te digo, y eso lo saben las empresas, pues por eso venden chocolates y hacen papas y cacahuates saladitos, etcétera. Es bien interesante, ¿no? Entonces, por eso te digo que el marketing se apropia de las necesidades, de las carencias emocionales, físicas y de lo que el hombre necesita y anhela que lo cubra. Entonces, por eso el marketing sale y dice, pues ahí está ese chocolate, ahí está ese cacahuate, ahí está ese psicólogo, ahí está esa terapia, ahí está ese curso. ¿Vale? Entonces, la economía, pues, lo que estudia es todo estudia también todas estas necesidades que tiene el ser humano. Y bueno, dice la economía, bueno, tengo tantas necesidades por simplemente algunas básicas, primarias y otras por efectos secundarios, como le quieras llamar. Entonces, pues, pero la economía dice, pero necesito crear psicólogos, necesito que hagas cacahuates, necesito que hagas chocolates, ¿no? Pero pues, obviamente hay tanta necesidad con recursos limitados, ¿no? Entonces, las preguntas que nos tenemos que hacer aquí es, lo primero que dice la economía, bueno, ¿qué voy a producir, no? Implica averiguar qué factores de producción servirán para producir bienes y servicios y de esta manera satisfacer las necesidades de los individuos que integran la sociedad. El problema de la escasez obliga a elegir. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué tengo que producir? Para eso tengo que saber qué necesidades hay. Así de sencillo, por eso me tomo el tiempo de explicarte todo para que tú puedas entender. Entonces,
Tenemos gente con problemas emocionales. Pues, ¿qué necesito producir? Pues, primeramente, psicólogos, ¿no? Que puedan atender esos problemas. ¿Qué otra cosa necesito producir? Coaches, ¿no? Oye, hay coaches, gente que no sabe cómo triunfar en los negocios, ponle un coach, ¿no? Entonces, la economía entiende eso, ¿no? La economía también entiende que hoy en día, pues hay pandemias, hay situaciones difíciles, entonces, pues dice, ¿sabes qué? Hay que generar medicinas, ¿no? Entonces, la economía dice, haz la primera pregunta, ¿qué voy a producir? Ah, bueno, pues, ¿qué vas a producir? Pues lo que la sociedad está necesitando en primer lugar. Ya que ubicamos, ya que dice, ok, ya sé qué tengo que producir, ahora el tema es, ¿cómo lo voy a producir? Y la pregunta se resuelve. Intenta profundizar en el proceso productivo y tratará de definir la organización empresarial y el nivel de tecnología. Ahora, ¿cómo lo produzco? Si es un bien, acuérdate que hablamos de un bien que es algo material, como los celulares, y un servicio como esta clase es un servicio, ¿no? Haller de un servicio educativo. Entonces, es importante que nosotros podamos entender el servicio con los bienes, entenderlos, qué se tienen que producir, chicos. Entonces, ¿cómo produzco un bien? Ah, pues no es sencillo, a través de tecnología, de personas. Entonces, necesito organizarlos, necesito organizar un grupo de personas que hayan estudiado algo, que tengan una expertise en algo, y pongo a trabajarlos para producir un bien. Y también tengo un tema de tecnología, acuérdate que entre mayor tecnología, entre más tiene dinero la empresa para poder tener una mayor productividad, mejor es, ¿no? Pregúntale a Bimbo, o sea, Bimbo es un monstruo a nivel mundial, literalmente produce casi todo el pan, ¿no? Ya simplemente que te digo que le produce a Carl Jr., a Burger King y a McDonald's, de esos sí te los puedo decir, todo el pan, ¿no? Que venden, todos los bimbollos, ¿no? Es increíble, es una cantidad de pan, ¿no? Increíble, y exporta Bimbo a todos lados. Entonces tiene la tecnología y tiene el personal para hacerlo, ¿no? En cuanto al servicio, pues ¿cómo lo produzco? Pues cuando son servicios, pues por ejemplo, dentales, pues ¿qué hay que hacer? Poner escuelas que nos egresen odontólogos para que puedan atender eso, ¿no? Ahora el tema es para quién lo produzco, pues obviamente implica el hecho de la distribución, cómo se va a repartir la renta entre los agentes que han contribuido a la producción. ¿Para quién producir? Pues para la gente que lo va a necesitar y obviamente de todas esas ganancias, pues obviamente va a tener una ganancia de todos pues de todas las ventas va a obtener una ganancia la empresa, ¿no? Entonces ¿cómo le hago llegar a esta población, a esta gente? Entonces, ¿dónde pongo al psicólogo? ¿Dónde pongo al odontólogo? ¿Dónde pongo en tiendas de, de autoservicio, de mercado, para que puedan ir a comprar las cosas, ¿no? Bueno, entonces esas son las tres preguntas muy básicas que responde la economía, ¿no? Eh, ¿Qué produzco? ¿Cómo lo produzco y para quién lo produzco? Ahora, un acto económico es la manifestación de la voluntad humana encaminada a satisfacer sus necesidades mediante hechos consistentes. Cuando los individuos adquieren conciencia de sus necesidades y de cómo satisfacerlas, entonces se realizan actos económicos. De este modo, la economía política o economía social, como la llama Oscar Lange, es la ciencia de las leyes sociales que rigen la producción y la distribución de los medios materiales que sirven para satisfacer las necesidades humanas. Que es lo que yo te decía, ¿no? Al final del día, la economía política o la economía social eh, qué es lo que buscan los gobiernos, lo que manejan los gobiernos es qué voy a producir, cómo lo voy a distribuir para satisfacer las necesidades humanas, ¿no? Porque el Estado tiene que intervenir eso, ¿no? Por eso se habla de una economía política y de políticas económicas, ¿no? Que tienen que tener y analizar los economistas y el mismo gobierno para poder satisfacer las necesidades de su población. También tenemos un sistema económico, ¿no? Es la organización en los países, hay un sistema económico que es la organización por medio de la cual la sociedad busca producir, intercambiar y consumir un mayor o mejor número de bienes. Entonces, empezamos a ver que hacemos actos económicos, los gobiernos, las personas, para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? A eso en temas conceptuales se le llama economía política o economía social,
es cómo voy a producir todo lo que necesitamos, cómo yo, como padre de familia, tengo que producir, tengo que ser productivo para traer todo lo que mi familia necesita, ¿no? Y entonces todos somos actores, por eso es un acto económico, todos somos actores, el gobierno, las empresas y nosotros para poder satisfacer nuestras necesidades. Y todo esto pues tiene que regirse bajo un sistema económico, ¿no? Es la forma en que vamos a organizarnos para poder suplir esas necesidades, ¿vale? También, entonces, podemos hablar que hay históricamente distintos modos de producción. Está el consumismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo, el comunismo y variantes. Y no me puedes decir, ay, qué aburrido, esto es historia, profe, de la economía. No, pues tú sabes perfectamente que hoy por hoy este es el tema, es un tema súper vigente. ¿Por qué? Porque al final del día por ejemplo, una Argentina, ¿no? Que es un país 100% capitalista con un pensamiento liberal hoy con Javier Milei, donde no quiere que la empresa, el gobierno intervenga en absolutamente nada más que la iniciativa privada. Entonces, esto es real. Mm, Muchos países de América Latina y algunos de Europa, incluso incluido Estados Unidos en América, chicos, manejan ahorita por hoy un gobierno de izquierda, ¿no? Con enfoque socialista, ¿no? Esa es una verdad, donde el Estado sí interviene y es como un Estado más protector. Podemos decir que los modos de producción son la forma en que las sociedades humanas se organizan para producir, distribuir y consumir los bienes que satisfacen sus necesidades. Lo que yo te decía, ¿no? Aparte de sistemas económicos, y esos sistemas económicos tienen distintos modos de producción para buscar satisfacer las necesidades de las personas, de la sociedad, ¿no? Vemos que unas relaciones sociales de producción son aquellas que se establecen entre los individuos durante el proceso de producción y la historia económica. Es la parte de la economía que estudia la forma en que los hombres satisfacen sus necesidades humanas en el transcurso del desarrollo de la sociedad, estudia los diversos sistemas económicos. Y eso es lo que vamos a empezar a ver la clase que viene, ¿no? Entonces, pues ya sabes que la base de la economía no es otra más que buscar satisfacer las necesidades que tenemos como seres humanos, ¿sale? Entonces, la economía, como verás, juega un papel muy importante en la sociedad, se debe de apoyar de otras ciencias como la psicología, la sociología, el derecho, etcétera, para poder llevar a cabo cumplir a cabo esta función, ¿no? Entonces, pues para los economistas es un gran reto, ¿no? Para los que están dándole forma al gobierno, a este sistema económico, al modo de producción que vamos a platicar y vamos a ver y vamos a aterrizar muy bien con ejemplos para nuestro país, por ejemplo, ¿no? De qué tipo de modo de producción tenemos hoy, qué sistema económico, realmente somos socialistas. El presidente Andrés Manuel López Obrador es un presidente socialista o a lo mejor tiene una combinación entre capitalismo y socialismo, ¿no? Y es un híbrido. Todo eso es importante que tú lo conozcas y lo puedas entender, ¿no? Puede ser como de los de derecha, ¿no? Como Javier Milei en Argentina, lo que según representa aquí el PRI y el PAN, ¿no? Donde impulsan a que el Estado no dé nada, sino que cada uno de nosotros nos rasquemos con nuestras uñas, generemos nuestra riqueza y que el Estado no intervenga. O eres de los que dices, no, 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 el Estado debe de dar todo y entonces el Estado debe de manejar todo como lo hace en China, ¿no? Porque tú podrás decir, ay, pues es que el socialismo siempre es un argumento tonto desde mi punto de vista porque dicen, el socialismo pues no ha generado nada bueno en América Latina, ¿no? Pues habría que ver qué tipo de socialismo, porque también el capitalismo no ha generado nada bueno para algunos países en América Latina. Pero si pensamos en Estados Unidos, que es más capitalista, toda su vida ha sido más capitalista, pues les ha ido muy bien, ¿no? A Canadá, ¿no? Pero si pensamos en China, China es un país socialista y está bomba, ¿cierto o no? Y ya ni digamos nada de la India, que también es socialista, y de Rusia, que es socialista, y pues no están mal, chicos, ¿no? Entonces, no es el tema, no es el tema, no se vayan con esa finta, lo que hay que entender es
¿Qué tanto China es socialista y ocupa libre mercado en su conveniencia y al revés, ¿no? Yo creo que nuestro presidente, ya luego lo veremos, es una mezcla de ambos, ¿no? De socialismo y capitalismo. Pero por eso estudiamos economía. Ahora, ya socialista, capitalista, lo que tú quieras, sí hay un solo objetivo, que es, ya lo sabes, satisfacer las necesidades humanas, ¿sale? Bueno, los dejo ahí, chicos, y nos vemos la clase que viene. Cuídense mucho y nos estamos saludando.